50 personas inscritas. Para nosotros, la verdad, arrancar el calendario de eventos de Learning Latam del 2023 con un evento y con la receptividad que ha tenido este evento es inspirador y nos sigue motivando para poder seguir abriendo estos espacios. Así que a ustedes muchísimas gracias, porque al final es para ustedes que estamos desarrollando todos estos espacios. Entonces, muchas gracias. Y le doy la bienvenida a Justo Vargas, que nos acompaña desde Chile. Justo, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, buen día, buenas tardes. No sé si para algunas personas ya será buenas tardes. Algunos de pronto, si están conectados de España, ya son tardes. Sí, señor, tienes toda la razón. Y desde Chile también. Desde Chile también, porque inicialmente cuando hicimos como todo el calendario, tenían un horario y nosotros aquí en la zona tropical, acostumbrados a que nunca nos cambia, colocamos como el horario y resulta que tuvieron cambio ahorita de invierno, primavera, y hubo también cambios de horario y nos quedó como mal ajustado y nos escribieron como que estoy conectado y no hay nada. Yo, ay, qué pena, es que no, cambió el horario. Tanto en México como en Chile nos pasó. Entonces tú me dirás, yo creo que por allá son las 12, ¿no? Por ahí. No, acá son las 13. La 1 ya, la 1 de la tarde, muy bien. Entonces, buenas tardes para quienes se conectan de Chile, que es parte de la comunidad que ha crecido. Muchos chilenos se han unido a la comunidad últimamente, ¿no? Igual ahí yo solamente como decía mi mamá, hasta que uno no come, no dice buenas tardes. Es como que dice buen día. No sé si en Colombia diría más por la hora. A partir de una determinada hora ya es buenas tardes. Ah, claro, tienes razón. Estás en mute, Cata. Después de las 12, pero me gusta tu dicho, creo que lo empezaré a aplicar. Sí, total. Bueno, para quienes están conectados, Justo, que nos está hablando, como ven, desde Chile, es VP Technology y Tech Partner en Globant, una multinacional especializada en tecnologías e innovación. Me llamó mucho la atención el enfoque en innovación que tienen. Justo yo empecé a investigar un poquito acerca de Globant y me gustó mucho lo que vi, las iniciativas que vienen desarrollando, pero más allá de lo que yo pueda decir, cuéntanos un poquito quién eres tú, qué desarrollas y cuál es tu rol dentro de la organización y lo que nos traes para el día de hoy. Bienvenido. Buenísimo. Bueno, primero agradecerte, Caro y Cata, por la invitación, y también a Nuri, que en realidad, bueno, yo creo que terminé aquí gracias a ella. Nada, contento de poder participar en esta instancia y también emocionado de ver un montón de personas que yo estuve ayer y anteayer, y la verdad que lo único que veo es que la cantidad de personas se mantiene o sube, digamos. Así que bueno. Les voy a compartir pantalla. Preparé algunas slides, más que nada como para que podamos seguir un lineamiento, nada más. Y bueno, ahí les voy a comentar un poco qué hace Globant, qué hago yo dentro de Globant. Ahí están viendo mi pantalla, me imagino. Sí, ya estamos viendo perfecto. Perfecto, muy bien. Listo. Dice, bueno, la presentación es más allá de los peces dorados, ¿sí? El aprendizaje continuo en una época de cambio acelerado y una atención fragmentada. ¿Se anima alguien a decirme por qué el título o qué quiero tratar de evocar con este título o quizás con esta imagen? Que, por cierto, si alguno se pregunta, bueno, el 95% de las imágenes que utilicé están hechas con inteligencia artificial, con Midjourney, como esta, por ejemplo. Pero bueno, me gustaría que me cuenten qué estaba tratando de hacer, digamos. Pongan micrófono abierto, chicos. Yo no traje un vaso de agua, así que no quiero estar teniendo quizás que... por la memoria del pez dorado. Viene un poco por ahí, ¿Alguno tiene otra interpretación? Hola. Recomiendo a todos. Este es el momento en el que aprovecharon la pausa para irse al baño. Hola, Justo, hola a todos. Hola. Frank. Bueno, ¿qué me dice la imagen? La dificultad de concentrarnos frente a múltiples distractores que tenemos en el ambiente. Yo siento que es exactamente un poco
o sea, resumiste tal cual lo que quise de alguna manera reflejar. O sea, de alguna manera creo que todos los que estuvimos y los que van a estar en este Summit tienen en sus organizaciones de alguna manera la responsabilidad de formar, ¿no? Ya como bien dice el título, que no necesariamente en las compañías existe, o sea, en Globant no tenemos un Chief Learning Officer, pero los tech partners de alguna manera vienen a cubrir ese huequito, digamos, ¿no? Y como tales, como Chief Learning Officers, tenemos que, en la medida en la que potencialmente gestionamos nuestros planes de aprendizaje o lo que queremos para nuestras compañías, tenemos que enfrentarnos a este océano de estímulos externos que potencialmente, claro, de alguna manera se interpone entre nuestros planes. No sé si soy el único al que potencialmente les pasa esto, o ustedes cada vez que sacan un curso en sus organizaciones, los chicos lo hacen al toque, digamos. Cuéntenme un poco ahí. ¿Cuál es Ojalá, su experiencia? ¿No? ojalá, ojalá. Es un poco por ahí, ¿no? Bien. Entonces, bueno, les cuento un poco qué es lo que quiero que veamos en esta horita. Bueno, les voy a contar un poco qué es Globant, porque no necesariamente conocen a la compañía. Bueno, después explicar un poco esto de la era fragmentada o a qué quiero hacer mención con la era fragmentada. Cómo escalamos cualquier programa de aprendizaje o de cultura de aprendizaje. ¿Cómo podemos aprovechar este hype de inteligencia artificial y algunas conclusiones? ¿Sí? Partimos entonces por Globant. Globant es una empresa de desarrollo de software, tal cual como lo decía recién Caro. ¿Sí? Nosotros estuvimos atrás de muchísimos, somos de alguna manera embajadores, digamos, de todo lo que es la innovación. ¿Alguno se fue a Disney y usó la Magic Band, esa que se ve ahí en la foto? ¿Sabe lo que es? ¿Sabe para qué sirve, por ejemplo? Para las filas más rápido. ¿O no era Sí, para eso? para tener prioridad en algunas actividades, en algunas atracciones. Exacto. Cuando uno se va a Disney, la Magic Band no solo que te da prioridad, sino que además te permite entender por medio de un sistema de seguimiento cuáles son las atracciones que están menos concurridas. De manera tal de que la experiencia que tengas en tu día de resort sea aún más beneficiosa. Y nosotros estuvimos atrás de toda esa experiencia, tanto desde lo físico hasta la parte del software. Fuimos condecorados por, en su momento, ya la difunta reina de Inglaterra, por un sistema que hicimos de triage con la Policía Metropolitana de Londres. Y bueno, y ahora últimamente fuimos el sponsor somos el sponsor de FIFA, tanto para el Mundial masculino, como verán, si alguno fanático del Mundial habrá visto el logo de Globant por ahí. También vamos a estar en el Mundial de Mujeres, así que nada, contento de poder estar al lado de grandes marcas. Quizás como dato de color, fuimos la primer compañía fuera del Googleplex, o sea, fuera de Silicon Valley, a la que Google contrata como proveedor. ¿Sí? Ya tenemos más de 20 años, estamos en 32 países, como dice ahí, y dentro de esos 32 países tenemos 51 oficinas. ¿Sí? Una de las últimas oficinas que se abrió es la oficina de Italia, y estamos presentes, como ven ahí, en la mayoría de los continentes. Perdón, la última no fue la de Italia, sino que fue el último continente que nos faltaba, que era donde está Australia. ¿Sí? Pero sin ir más lejos, y porque no me gusta el monólogo y sé que no todos son necesariamente de hablar, y ya habiendo hecho esta introducción a lo que es Globant y que somos una compañía de software, me gustaría entender un poco qué saben del multitasking. Entonces, me gustaría que se pueden ir a menti.com y colocar el código ese que está ahí. Y seguramente van a estar viendo esta pantalla, ¿no?
multitasking ahí, pueden interactuar con su teléfono. La idea es que puedan votar por cada una de esas dos opciones que tenemos. Y nada, me gustaría que podamos debatir un poco cuál es el concepto que tienen ustedes sobre el multitasking. ¿Es un skill que tenemos que tener a partir de ahora, en esta nueva era? ¿Deberíamos evitarlo? ¿Qué me cuentan? Más allá de lo que el promedio puede llegar a decir. ¿Algún valiente que esté por ahí, que no la agarré entre buche y buche de la comida? ¿O en el desayuno, para los que están más cerca de la mañana? Pues yo ya lo respondí sinceramente, aunque me considero, entre comillas, una persona multitask, yo reconozco en mí que más allá de ser beneficioso, va en detrimento. Porque de alguna manera no es posible como ejecutar como todas las acciones de manera completa, continua, como debe ser. O sea, y aunque se me da fácil, no quiere decir que sea bueno. O sea, el hecho de poder de alguna manera tratar de hacer las cosas al mismo tiempo, no lo veo como una característica positiva, en mi caso. Completamente, yo estoy muy de acuerdo con lo que me decís. Creo que, bueno, a papá Dios nos dio solamente un solo procesador al cual podemos hacer round robin y podemos engañarlo. Pero nunca vamos a ser, creo que realmente multitasker, ¿no? Tenemos ahí otras manitos levantadas, me gustaría escuchar a Pilar. Hola, Justo, mucho gusto. Un saludo para Igualmente. todos. Sí, en realidad el multitasking no es algo que sea adaptado al funcionamiento de nuestro cerebro. Lo que hacemos cuando estamos haciendo multitasking es pasar continuamente de una actividad a la otra. Es como saltar, porque pues neurológicamente no estamos diseñados para eso. Y en mi caso, así como decía Carolina, a mí me afecta. Mucho tiempo lo hice y me sentía muy productiva, pero con los años esto empezó a afectar mi enfoque, mi concentración. Entonces es algo que si pudiese parecer una ventaja, realmente las tareas que se desempeñan con esta costumbre, por decirlo de algún lado, para mí no es una habilidad, no quedan tan bien hechas como cuando tú te puedes concentrar y terminar una tarea, pasar a la otra tarea y terminarla pues con todo tu enfoque y tu concentración. Es lo que pues conozco y he experimentado en mí. Gracias por tu participación. Interesante igual, porque igual es un tema que siempre de alguna manera levanta polémica, ¿no? Hay, así como cualquier tema, hay adeptos y hay personas que no están de acuerdo con esto. Ricardo. Y hola, no, yo quería decir era que, claro, aunque el multitasking en muchas situaciones, pues generalmente se considera como que disminuye la eficiencia y que aumenta el estrés, sí creo que hay algunas tareas en las que puede ser beneficioso. Por ejemplo, tareas simples y rutinarias, que no requieren mucha atención, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va conduciendo y escuchando un podcast, pues ahí sí está haciendo multitasking. Ahí podría ser útil, tareas que no requieren de pronto concentración total. Tareas pues, que pueden ser así rutinarias, de escritura, a veces uno está dibujando, haciendo ciertas cosas, respondiendo a algunos correos electrónicos. Hay otras que sí, definitivamente, pues no, cosas que requieren pensamiento crítico, cosas que requieren reflexión total, no es para nada bueno. Pero esas rutinarias sí creo que es viable y creo que, por el contrario, es necesario hacer ese tipo de tareas en ese sentido. Carolina. Sí, bueno, sí, creo que no fui como enfática en eso. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con Ricardo, yo me acostumbré, vivía de niña en un lugar donde había mucho ruido y luego cuando me dediqué al aprendizaje entendí que era auditiva, por ejemplo. Entonces yo estoy trabajando todo el día escuchando podcasts y música. Y a mí tanto la música como los podcasts me ayudan de alguna manera a apalancar lo que estoy haciendo. Y más allá de distraerme, me concentran, o sea, me ayudan como a enfocarme. Pero sí, en aquellas tareas que son, pero como decía Ricardo, son tareas, digamos que es
algo que puede considerarse como multitasking, pero al final se convierte como en algo de fondo, ¿no? O sea, como un ambiente, como el mood del ambiente. Pero cuando necesito enfocarme, sí, ahí sí me toca como que centrarme en la actividad porque el estar pendiente de múltiples actividades me afectaba muchísimo. Darling. Sí, buenos días. Yo pues realmente difiero de ese tema. Por ejemplo, lo que nos exponía, creo que se llama Ricardo, de las actividades simples. Les puedo contar por experiencia que casi tengo un accidente porque había un pasacalles y lo leí y me pasé el semáforo en rojo. Pues eso en teoría es un, pues cierto, es como dividir el cerebro, pero al final desenfocar la atención en lo que estás haciendo y eso pues definitivamente te puede llevar a una actividad pues, o a una consecuencia muy riesgosa. Y yo era particularmente de las que practicaba muchísimo el multitasking, sobre todo derivado de la pandemia, que al final del día terminaba fundidísima, o sea, no tenía disposición para absolutamente nada más, ni mi hija, ni mi esposo, ni las actividades más simples para mí, o sea, ni siquiera quería ir a hacer ejercicio porque simplemente quería dormir. Entonces yo creo que se sacrifica como demasiados recursos internos por practicar pues como ese multitasking. Definitivamente yo no lo recomiendo. Total, y yo creo que hay una realidad de que hoy potencialmente quizás las personas que estamos un poquito más avanzados en edad no nos pasa tanto, porque quizás tuvimos otra adolescencia, pero creo que hoy, por ejemplo, las nuevas generaciones, hay como una búsqueda de dopamina muy fuerte, ¿no? Es como estímulo, 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 y parte de este multitasking lo único que hace es favorecer eso. Necesito más estímulos para que de alguna manera yo me quede con la idea de que, a veces, y no estoy diciendo que esto sea algo en general, pero lo he visto, y a veces me pasa a mí, es como que necesito hacer muchas cosas como para sentirme de que fui productivo, ¿sí? Y acá un poco también, y entendiendo este océano de estímulos, un poco lo que decía Caro, ¿no? De la atención del pececito dorado, ¿sí? Y esto también es una fuente medio polémica porque hay estudios que dicen que no hay un estudio realmente verdadero que diga de que esto es así o no, pero hay una realidad de que dado que tenemos este océano de estímulos, la capacidad de que algo nos impresione o de que algo nos lleve es muy chica, ¿sí? Entonces hoy, por ejemplo, de a 3 a 5 segundos puede ser de que yo te la haya perdido. De hecho, hemos perdido un montón de personas desde que comenzamos, digamos, ¿no? Entonces, claramente, esto es un tema que creo que como Chief Learning Officers lo tenemos que de alguna manera hacernos conscientes, ¿sí? Si alguno ya vio o ya conoce esta actividad, no la diga, ¿sí? Pero me gustaría que hagamos, justamente para algunos de los que son pro del multitasking y otros que no, hagamos este ejercicio, ¿sí? Vamos a mirar el video, yo lo voy a parar, y después vamos a volver a Menti, y quiero que ahí en Menti ustedes puedan colocar cuántos pases hicieron las personas del equipo blanco, ¿sí? Eso es lo que tienen que contar. Después vamos a ver y bueno, vamos a ver la respuesta, ¿sí? ¿Estamos listos? Perfecto. Listos. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? This is an awareness test. Bien, vamos al Menti entonces, de vuelta, es el mismo Menti que tenían abierto. Ahí únanse rápido y tienen el numerito de cuántos pasos piensan que hicieron.
Lo vamos a hacer súper rápido. El ganador va a tener un premio sorpresa. Yo me voy a comunicar con él, así que nada, espero que pongan ese nombre. Somos 15 jugadores. ¿Se dieron cuenta de algo extra, además de contar los pases, o estuvieron contando solamente los pases? El oso. El oso, dice Andrea. A ver, vamos, ya tenemos 18 jugadores, vamos a ver. ¿Cuántos pases metió el equipo blanco? A ver, los que pudieron meterse. 16, 13, 11 o 12. Tírenlo por el chat también si quieren acá, los que no pudieron entrar al Menti. Efectivamente, fueron 13 pasos, 13 pases. Y espérame, ahí está. Lo interesante fue que, como dijo, ¿quién fue que dijo que vio el oso? ¿Andrea? ¿Sí o no? Sí, Andrea, Andrea, bien. buenísimo. Sí, efectivamente, mira, vamos a volver el video a donde está, a donde nos paramos. Miren esto. The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Hubo un oso que pasó ahí haciendo la caminata lunar. Claro, porque si bien esto es una publicidad que hizo el gobierno, creo que se hizo para los ciclistas, que de alguna manera la idea era de que nada, podamos verlos en la ruta, pero el mensaje que quiero que nos llevemos acá es que en hipótesis estábamos muy concentrados en una sola cosa. Y aún así, se nos pasaron determinadas cuestiones. Entonces, nada, o sea, si en algún punto estamos generando un entrenamiento, estamos generando algo que tiene que ser consumido por nuestros colaboradores, lo más probable es que le pongan play al video y estén haciendo otra cosa. Entonces, vamos a ser víctimas de esto, de este océano de estímulos con el que de alguna manera vamos a competir, digamos, ¿sí? Y terminamos en esto, terminamos en este problema de la atención fragmentada, ¿sí? Y nada, y ahí como pueden ver, diferentes personas con un montón de tareas que tienen que hacer, y como le pasó, me olvido el nombre de la persona que dijo que se pasó el semáforo en rojo, como le pasó a ella, en definitiva, nada, era algo quizás tan simple que por pensar de que uno se las puede todas, terminamos, digamos, haciendo esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿No? Tenemos esta competencia. ¿Tenemos que hacerle la guerra? No, la idea no es hacer la guerra, sino entender, ser conscientes de que potencialmente como esa es nuestra competencia, ¿no? Así como otros productos tendrán otra competencia, bueno, si yo saco un producto, que en nuestro caso, nuestros productos son entrenamientos, bueno, ¿cómo voy a competir contra los estímulos externos? ¿Sí? Y ahí como otra de los tips es conectemos. ¿Realmente estamos conectando con nuestra audiencia? Porque algo que, por ejemplo, que he visto que ha pasado o que pasa en muchas de las compañías, es que todo lo que sea entrenamiento siempre queda relegado al área de recursos humanos. Y es como que el área de recursos humanos, o como sea que se llamen las diferentes compañías, tiene que saber de todo, tiene que saber cómo entrenar al operario, tiene que saber, y realmente ahí es donde yo creo que tenemos que hacer un cambio de paradigma, y que ya no es el área de recursos humanos el que está a cargo de los entrenamientos, como también tenemos que hacer un cambio de paradigma a nivel mundial, digamos, incluso en términos de la docencia.
Ya el docente no puede ser la persona omnipotente que sabe de todo y que se hace lo que él dice. Yo creo que de alguna manera hoy tenemos que pasar a un esquema en donde nosotros, que de alguna manera somos como los docentes en nuestras organizaciones, tenemos que mutar a un rol de facilitadores. ¿Por qué? O de coordinadores, si se quiere. ¿Por qué? Porque existe muchísimo conocimiento en una escuela, en un curso, en una empresa. Entonces, poder venir quizás con el tupé, como diríamos en Argentina, o quizás con la omnipotencia de decir, esto se tiene que hacer, y no conectar con ese público, no entender si realmente el mensaje le está llegando en la manera en la que va a llegar. Si me fui a hablar, co-creé ese curso con el área a la cual, no sé, va a estar dirigida, creo que si no hacemos eso, probablemente vamos a caer en que la persona que va a recibir nuestro producto se va a ir con un pececito dorado, que brillaba más que el nuestro. Y esa es la realidad. Entonces, nada, ¿qué podemos hacer, digamos? Primero, más que nada, es mejorar la comunicación y el aprendizaje conociendo la audiencia y haciendo experimentos. ¿Qué es hacer experimentos? No lo hagamos siempre de la misma manera. ¿Quién decía eso? ¿Se acuerdan quién decía eso? A menos de que estuviéramos locos. Era una frase de un tipo canoso. Sí. Exacto, ¿sí? Entonces, no hagamos lo mismo si no queremos tener exactamente los mismos resultados, digamos, a la probabilidad de que no dé un resultado igual haciendo lo mismo, exactamente casi el 100% de las veces, ¿no? Entonces, y cuando digo hacer experimentos es, bueno, podemos empezar a decir, bueno, este formato y lo lanzamos de esta manera al mail y vemos cuál es el porcentaje de engagement que tenemos, entender de que no necesariamente, o sea, hoy tenemos un público tan, pero tan heterogéneo en las organizaciones, que no podemos decir, no, yo hago un solo curso y ya está. No, es imposible, o sea, tenemos para el mismo perfil un montón de audiencias, un montón de potencialmente personas que tienen sesgos de realidad muy diferentes, quizás marcados también por una etapa generacional. Y ahí es donde yo creo que la medición y un poco lo que nos vienen diciendo los chicos de Toyota con Lean y lo que nos dijo Eric Lies con el Lean Startup, medir, medir, medir. Porque si no tomamos decisiones basadas en datos, estamos tomando decisiones basadas en ¿qué? En nuestra, como diríamos en Chile, en nuestra Cachatilla. En nuestra guatita, diríamos, ¿no? En nuestra, Guatita, intuición. ¿sí? Como dirían en Estados Unidos, en el gut feeling, ¿no? Creo que va por ahí, ¿no? Me parece que esto, ¿no? Pero ni siquiera, o sea, Gustos. porque creo que no está mal tener una hipótesis, pero si esa hipótesis no la revalidamos, no entendemos, entonces es una obsesión, no una hipótesis. Algo que yo quiero que se haga como yo quiero que se haga. ¿Qué piensan de esto? Mira que en eso que estás planteando, tanto el comentario que hiciste de hacerlo de diferentes maneras, como revalidar y cuestionar nuestras hipótesis, son errores que cometemos, son errores que están intrínsecos al ser humano, o sea, y hasta los que trabajamos en ciencia caemos en ellos. Y vemos muchas veces publicaciones forzadas, ¿sí? Incluso en ciencia y en las grandes revistas científicas, se ven resultados forzados por la obsesión de un investigador. Y uno tiene que, de alguna manera, ir un poquito más allá y ser más objetivos e irse, digamos que, a la estructura de una investigación y ser fiel a los resultados. Y si no da, entender que si la hipótesis fue nula, o sea, si fuera la alternativa la que dio, eso también es un buen resultado. Y a veces, tanto en el día a día de nosotros como en investigación, nosotros tenemos una hipótesis y si no nos da,
nos echamos a llorar porque salió totalmente contrario a lo que creíamos. Y resulta que es tan buen resultado como que si hubiera dado lo que nosotros esperábamos. Porque al final nos abrió otro camino y otra oportunidad de seguir investigando. Entonces, estoy totalmente conectada con lo que nos invita justo de seguir cambiando las formas, midiendo y revisando, porque al final eso es lo que nos va a llevar de verdad a un resultado exitoso y esperado y a de verdad impactar en términos de aprendizaje en una comunidad que no es homogénea, es heterogénea. Entonces, solo con la medición y con la prueba y el error es que voy a llegar como a la, entre comillas, fórmula mágica que no existe, pero digamos que al mayor porcentaje de engagement que pueda. Claro, lo que pasa es que yo creo que ahí nos termina pasando, se termina apoderando de nosotros la palabrita de la doble O, la que empieza con O y termina con O, el orgullo, ¿no? Es muy difícil aceptar de que potencialmente nuestra hipótesis no fue la correcta de un principio, ¿no? Me gustaría escuchar lo que quiere decir Rigi. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Sí, estaba escuchando lo que estabas diciendo hace un momento y creo que es muy importante también en una exposición generar emoción en la audiencia, ¿no? Que contar una historia al momento de, porque independientemente de si el público, al ser heterogéneo, cuando generamos una emoción en las personas, eso que generamos al final queda en la memoria, y cuando partimos contando algo sobre nosotros y compartimos, generamos confianza también en el público y hace que los demás también quieran compartir con otros, ¿no? Y al final también, o sea, existe lo que son las ciencias sociales, ¿no? Entonces, no todo es cuestión de estadísticas o de datos, ¿no? Entonces, también creo que al momento de contar una historia o contar una experiencia o algo que nos pasó y que, o sea, todos además de profesionales somos seres humanos, ¿no? Entonces, al final, si contamos una experiencia de vida o algo que nos pasó en el trabajo, una experiencia, al final esa historia queda, ¿no? Por ejemplo, el otro día tuve la oportunidad de ver un documental en Netflix sobre temas de respiración y terapia de agua fría. Y esta persona partía contando una historia, y cuando contaba, él decía que él no pudo curar a su esposa. Entonces él contaba una historia personal donde decía: no pude curar a mi esposa de temas de ansiedad, de temas de ataques de pánico, y lamentablemente mi esposa un día se despertó, se despidió de mis 4 hijos y se tiró de un 4º piso. Y yo no la curé, pero luego de eso yo sobreviví por mis hijos y hoy me dedico a curar gente. Entonces él empieza contando su propia historia e impactando en un público, impacta en una audiencia, y luego de eso dice: y ahora ayudo a gente como ustedes a curar ataques de pánico y enseño a respirar y enseño a entrar en el agua fría, a controlar tu cuerpo y en base al agua aprender a respirar, aprender a que tus vasos sanguíneos se expandan y de esa forma poder estar en paz con tu cuerpo y en tranquilidad. Y te ayuda a pensar mejor cuando tienes una exposición, cuando tienes un examen, cuando tienes que estar en control, ¿no? Entonces, ayudaba a esta gente, pero a la hora que él cuenta la historia, te hace que te genere confianza también para que tú abras esa parte personal. Entonces, creo que eso es importante también porque genera una emoción. Creo que va también por ahí. Totalmente de acuerdo contigo, Riggi. O sea, de hecho, parte de esta charla, lo único que quiere lograr es esa awareness y esa conciencia de decir, hoy por hoy, lo que nosotros generamos es un producto, ¿sí? Entonces, como producto, como tal, ¿cuál es el valor agregado? ¿Cuál es la diferenciación que le estamos generando a la audiencia que está recibiendo ese producto? ¿Sí? Y por eso también me parece interesante el último punto, y de hecho algo que me ha pasado en la compañía, hace poco, bueno, con todo este hype de la inteligencia artificial, nosotros acá en Globant hemos lanzado 20 cursos de inteligencia artificial para nuestros colaboradores. Y en algún punto
la adhesión o la adherencia de esos cursos no fue la que potencialmente la alta dirección esperaba. Y de alguna manera, tratando de hacer una introspectiva, decir, escucha, pusimos un equipo SWAT a sacar los cursos de la manera más rápida posible para que nuestros colaboradores puedan tener la data antes que nadie, y aún así el porcentaje de completitud de los cursos no fue el esperado. Y claro, y ahí creo que en qué de alguna manera erramos, en que, de vuelta, mucho de cómo nosotros pensamos o nuestros paradigmas están dados por el paradigma de la anterior educación, donde yo decía lo que se tiene que ver, y entonces de alguna manera, como dice ahí, nos convertimos en te persigo, Nuri, porque no hiciste los 20 cursos. En vez de agarrar y preguntarte, Nuri, capaz que en este océano, como así Ricky vio el documental de Netflix y se enteró por Netflix de eso, potencialmente parte de los cursos que sacamos nosotros, la gente ya lo sabía. Entonces, ¿por qué hacerlos pasar por todo un curso de vuelta si yo puedo validar, ¿no? Y ahí es donde viene el tema de la gamification, ¿no? Entonces agarrar y decir, bueno, ¿de qué manera puedo hacer esto interesante y que hasta incluso el colaborador pueda empezar a jugar con sus compañeros, a decir, mirá, tengo esta medalla, no tengo esta otra, ¿sí? Y ahí es donde nos empezamos a plantear este otro dilema, ¿no? ¿Cómo escalamos esto? ¿Cómo escalamos este proceso para que no sea un solo perfil? Lancé el curso para 3 perfiles, lo necesito para los 20 o para los 25 que conforman mi organización. ¿Cómo hago de que ellos puedan tener autonomía en esta definición? ¿Y cómo puedo llegar a hacer que los colaboradores puedan ver el valor de todo esto? Acá tenemos 2 opciones. O me lo pueden comentar en el Menti, con el mismo Menti que venimos utilizando, o si alguno quiere abrir el micrófono y me quiere decir cómo escalamos, digamos. Ahí yo particularmente ya le estoy diciendo, nosotros en Globan decidimos escalar utilizando inteligencia artificial, digamos, ¿sí? Ustedes, ¿cómo escalarían un proceso de entrenamiento? ¿O cómo lo están haciendo hoy en sus organizaciones? ¿Están usando inteligencia artificial? ¿No están usando? Ahí quiero conocer un poquito más, así hacemos un ida y vuelta. Yo después les cuento cómo lo terminamos de hacer y cómo lo implementamos nosotros. Cata. Hola. Pues digamos que inteligencia artificial hay muchas formas de aplicarla. A nivel personal, por ejemplo, lo he usado para el desarrollo para usar locuciones. Antes requería y era un proceso muy largo hacer una locución. Hoy meto el texto y en 5 minutos ya tengo la locución lista. Para temas de diseño también lo he utilizado, para producción de copies y artículos también he hecho uso de estos sistemas. Entonces, como que no es como que todo haya sido como en una misma plataforma o un todo integral, sino que a través de las diferentes plataformas he ido como optimizando y agilizando procesos en desarrollos y producciones. Genial, Cata. ¿Qué dice Caro? ¿Caro? No, era un aporte que estoy súper de acuerdo con lo de las emociones, porque actualmente estoy dictando una certificación en diseño de experiencias de aprendizaje y precisamente hace un par de semanas hablamos sobre la importancia de la emoción y el aprendizaje, pero también es súper importante entender de que hay emociones que apalancan, o sea, que ayudan o motivan el aprendizaje y otras emociones que limitan el aprendizaje. Entonces ahí es muy importante que cuando estemos haciendo el diseño de nuestras experiencias de aprendizaje, seamos cuidadosos con las emociones que evocamos para que el ambiente como tal también sea, porque estoy totalmente de acuerdo con Mónica que decía ahorita y eso es lo chévere de las ciencias sociales y lo que me ha gustado es que no todos son fórmulas mágicas, no todo funciona. Entonces,
sí es muy importante como que entender bien y evocar con el diseño la emoción que queremos para que de verdad potencialicen el aprendizaje y no lo limiten. Y lo otro que estaban diciendo de la inteligencia artificial, en mi caso, nosotros trabajamos como contenido y diseño de experiencias. Personalmente lo utilizo para investigación, agilizar investigación, encontrar fuentes de una manera más rápida, o sea, como esa minería de datos que hay entonces hago como preguntas para tener como unas fuentes y de ahí partir la investigación para poder hacer como, y también lo hemos utilizado en presentación, particularmente con Synthesia, que es una inteligencia artificial que incluso está enlazada con uno de los software que más se utiliza para generar OAS, que es Articulate, todo el paquete de Articulate, y uno trabaja del texto y tiene un grupo de presentadores para sacar voz y video, y ha sido increíble. O sea, cuando tenemos poco presupuesto, poco tiempo, necesitamos como que esa como humanización o la presencia de una persona, pero no nos dan los presupuestos y los tiempos para tener a un toro locutor real, pues me ha ido muy bien con eso. Y precisamente ayer, nosotros que trabajamos con el paquete Adobe, estábamos explorando, Adobe acaba de lanzar también una aplicación de inteligencia artificial en diseño y está en beta. Entonces ayer con el equipo lo estuvimos revisando porque, por ejemplo, yo tengo unas fotos y le puedo cambiar la ropa a la persona de la misma foto, con incluso ropas icónicas como la chaqueta roja de Michael Jackson en Thriller, o sea, cosas que de alguna manera facilitan los procesos de producción, o sea, no es cambiarlo ni reemplazarnos, sino que utilizar y apalancarlo de alguna manera para optimizar procesos y que sean más ágiles. Para eso lo hemos utilizado nosotros. Gracias, Caro, por tu aporte. Delis. Hola, muy buenas tardes a todos. Qué pena no prender la cámara, sino que estoy desde el celu y tengo pues problemas ahí con la cámara. Yo más que contar la experiencia, lo que siento que ha traído pues como la inteligencia artificial a las organizaciones, especialmente a las áreas de aprendizaje, es un reto, porque en organizaciones grandes pues cuando contamos con muchísimos colaboradores, claramente nos volvemos como a un esquema de evaluación tradicional que lleva, por ejemplo, a las personas a pensar en memorización. Y sabemos pues que eso en aprendizaje pues ya está obsoleto. Entonces, que hoy las personas tengan la opción, por ejemplo, con ChatGPT de encontrar respuesta, eso también es lo que nos dice que ese tipo de evaluaciones ya no cobran sentido, ¿cierto? Y el foco debe ser más, como lo mostraba ahorita la persona pues de Terpel, en ese 70% donde yo debo desarrollar como una cultura organizacional más que le apunta al autoaprendizaje y también ese acompañamiento desde las mentorías, desde cómo puedo aprender del otro, de ese par, que claramente en estos temas ya, en estos tiempos, perdón, de pandemia, donde las distancias obviamente ponen un reto adicional, pues porque anteriormente uno en esas conversaciones de cafetería, en las reuniones, pues aprendía más fácil del otro. Entonces, creo que lo que nos trae también es como muchos retos. Y también me pareció interesante lo que justo decía del modelo que tienen ustedes hoy en Globant, que no tienen un área como tal, sino que ustedes como esos líderes se encargan como de promover el tema del aprendizaje. Eso me pareció también como muy chévere porque todavía estamos en muchas organizaciones como con el esquema tradicional que hay un área que digamos que es como el referente y el dueño de ese tema, ¿cierto? Y creo que eso es algo de lo que cada colaborador se tiene que apropiar para que generalmente se dé una cultura. Totalmente, totalmente. Yo creo que, bueno, gracias Deli por tu aporte. Creo que si varias de las personas que hoy decían que no estaban usando inteligencia artificial, hoy pueden darle una cabida después de esta charla, yo creo que ya me voy a sentir realizado. Solamente, nada, por ahí mostrarles quizás las capabilities de lo que uno podría llegar a hacer, que son, hasta incluso son casi infinitas. Solamente como para comentarles, nosotros en la compañía tenemos una reunión los viernes, cada 2 semanas, donde nos juntamos los líderes tanto de Chile como de Uruguay, donde damos noticias relativas a la compañía, ¿sí? Y
hay una herramienta que se llama Laxis, que se conecta al Hangout y de alguna manera te genera un transcript de todo lo que se dijo. Entonces, utilizando esa herramienta, lo que hice fue copié ese transcript, como para que se den un poco, para que vean las capabilities. Copié el transcript, ¿sí? Y lo que hizo la inteligencia fue agarrar y, de alguna manera, pasarlo, le dio un poco de formato. Entonces dije, bueno, pero esto me parece que está un poco fome para compartirlo así, porque lo quería compartir por Slack. Entonces le dije, agrega emojis, donde sea posible. Y automáticamente me agregó los emojis, acorde, digamos, un poco a lo que se quiere expresar, pero no me quedé ahí. ¿Y se acuerdan de lo que yo le decía? Experimentemos de manera diferente en canales diferentes para medir, ¿sí? Entonces, fíjate, este fue mi mensaje en Slack, perfecto, pero si meto este mismo mensaje en el mail, estoy diciendo de que la audiencia que lee el Slack es exactamente la misma audiencia que lee el mail, y no necesariamente es así. O sea, hay una cuestión generacional de personas que no utilizan Slack, y eso es algo así. Entonces, ¿qué hice? Le dije que haga lo mismo, pero ahora entendiendo que lo vamos a enviar por mail. Entonces, cambia un poco la formalidad, pero como no me quedé tan tranquilo, me fui. Nosotros tenemos un lugar donde tenemos todos los lineamientos de marca, tanto de colores primarios como de fuentes. Y fíjense lo único que hice. Quiero que el mensaje me lo escribas en un template HTML que siga los lineamientos de imagen y de marca corporativa de Globant. Te pasaré la guía de colores de Globant. Y lo único que hice fue copiar y pegar lo que decía en el sitio. Ni siquiera le di mucho formato, no me preocupé de mucho. Copié y pegué. Y a ver qué hace. La tipa me generó el código HTML que finalmente terminó mandando este mail. Con los colores corporativos de la empresa, con efectivamente el mensaje que yo quería mandar, pero con una forma diferente, y de alguna manera esto me permite a mí leer también, bueno, qué personas hablan en el mail, qué personas hablan en el Slack. Entonces, acá, ¿qué tenemos que entender, digamos, de la inteligencia artificial? Lo que tenemos que entender de inteligencia artificial, que va a venir de alguna manera a sacarnos el empleo, no. Lo que hace es, me permite analizar grande cantidad de datos, como dice ahí, para identificar patrones y tendencias, me permite personalizar el contenido, porque yo le puedo decir, como bien decía Noé en los comentarios, actúa como un experto y traduce al tono en el cual este mensaje lo entendería de una determinada manera. Y de vuelta, esto no sirve en nada si no tenemos una forma de medirlo. Porque si no, estoy vendiendo humo, ¿no? Estoy vendiendo algo de que en definitiva parece mágico. Y ahora, esto en realidad no, y acá me voy a saltar, ¿no? Ya lo vivimos en algún momento. En el 88, así como hoy, por ejemplo, hay un montón de personas que en la universidad se quejan de que la gente hace trampa con ChatGPT, o con la inteligencia artificial nos va a volver más burra o más ignorante, y era lo mismo que pasaba en el 88 con los profesores de matemática que estaban en contra de la calculadora científica. Decían que nos íbamos a volver más ignorantes. Y creo que en definitiva eso no pasó. Hoy entendimos de que la calculadora científica es una herramienta que incluso me permite llegar más allá. Y creo que hoy lo que tenemos que terminar de entender de la inteligencia artificial es que es una herramienta más que yo, incluso como Chief Learning Officer de cualquiera de las compañías que hoy están acá escuchando, ¿puedo escucharlo y tomarlo ahora? ¿O puedo escucarlo y tomarlo de acá a unos 2 o 3 años cuando ya esté tarde? La mayoría de las charlas que yo hoy estoy teniendo con muchas empresas es, sí,
empezamos a ser los early adopters de esto, vamos a poder generar un impacto muy grande con quizás menos esfuerzo. ¿Por qué? Porque de acá a 2 años, como esto ya va a ser tan común, vamos a tener que generar más esfuerzo de lo que tendremos que hacer hoy para tener el mismo impacto. ¿Por qué? Porque dentro de 2 años, esto que hoy lo tenemos como la chica o el chico nuevo del barrio, ¿no? ¿Se acuerdan cuando venían una chica o un chico nuevo del barrio? Era conmoción. Hasta un punto. Después era del barrio de vuelta, ¿no? Entonces, lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. Acá lo que me gustaría que podamos ver, no sé si lo conocen a Freddy Vega, ¿saben quién es? Sí, claro. Claramente. Es colombiano. Freddy es el fundador de Platzi. Me gustaría que nos tomemos 1 minutito y medio para escuchar una reflexión que como líderes de aprendizaje merece nuestra atención. Por todo lado, este es el primero que salió, pero Google tiene Lambda, que no lo han querido lanzar, pero está ahí. Baidu, los chinos, están lanzando su próximo modelo de LLM, Large Language Model, o modelos grandes de lenguaje, que son los que pueden hacer esto, y empiezan a dar un poquito de susto. Por ejemplo, específicamente ChatGPT logró pasar el examen de licencia médica en Estados Unidos. O sea, ChatGPT sabe lo que sabe un doctor. También logró pasar el examen del MBA, del Master in Business Administration de Wharton, que es uno de los más prestigiosos, y logró pasar el examen para volverse abogado. ¿Eso qué significa? ¿Que ChatGPT va a reemplazar a los médicos, a los abogados y a los MBAs? No. Lo que significa es que los exámenes y la tarea murieron. Si una inteligencia artificial puede hacer tareas y puede hacer exámenes mejor que un humano, eso significa que no son buenas herramientas de aprendizaje. Y seamos honestos, esto es algo que tú sabías, esto es algo que yo sabía, esto es algo que el Papa sabía, esto es algo que todo el mundo sabía. Los exámenes no sirven para nada, excepto para estresarnos. No son una correlación de aprendizaje, son un terrorismo educativo para hacernos creer que, oh por Dios, tengo que aprender antes de esta fecha límite. Las tareas tampoco. Platzi hace rato que tiene un sistema de exámenes donde te permite volverlos a repetir tantas veces como quieras con un tiempo límite para que vayas a repasar. Porque eso es lo... Fíjense que de alguna manera lo que dice Freddy es lo que hoy estábamos diciendo al principio. Esto lo único que hace es venir a modificar nuestro sistema de educación. Nuestro sistema de educación no ha tenido una modificación grande desde hace muchísimo tiempo y hemos pasado por un montón de revoluciones industriales. Hoy estamos pasando por otra revolución industrial. Entonces, de alguna manera, tenemos que empezar a hacer ese cambio. Y es lo que de alguna manera Freddy está diciendo, ¿no? No es que la inteligencia artificial va a reemplazar a los abogados, va a reemplazar a los médicos. No. Tenemos que ver de qué manera, hasta incluso nosotros, como potenciales áreas de entrenamiento, ¿cómo vamos a contratar? ¿Qué me quita que el día de mañana, en una entrevista técnica, donde yo le preguntaba potencialmente a una persona si sabía o no sabía determinado conocimiento, que esa persona del otro lado no tenga una inteligencia artificial en tiempo real y me responda eso? ¿Está mal? Yo tengo que ponerme en un papel de policía y ver qué tipo de inteligencia artificial está usando. ¿O tengo que entender de que potencialmente lo está usando y es un valor que lo use porque potencialmente va a ser el mismo valor que le va a dar a mis clientes? ¿Qué piensan? 100% de acuerdo. Yo creo que ahí con lo que estás diciendo justo es eso, o sea, como tú, particularmente en un proceso de selección, lo que debes evaluar es la capacidad de aprendizaje que tiene la persona, porque eso luego se te va a devolver a ti también como organización, o sea, estás contratando un talento que va a aprender todo el tiempo. Y acá, y solamente, Caro, no te doy la palabra porque me excedí un poquito de tiempo y quiero de alguna manera terminar la idea. No sé si vieron esta película. ¿La vieron? Bueno, ahí Caro dice que sí. Sí. Él o la que no la vio, mírela. De estas 3 mujeres, Dorothy Bond es la que está seleccionada ahí con el colorcito de Globan. Como dice ahí, trabajó en la NASA. Fue la primer manager de color de la NASA. Y yo lo que aspiro es que ustedes
se conviertan en Dorothy. ¿Y por qué quiero que se conviertan en Dorothy? Les voy a mostrar de vuelta también un videíto de 1 minuto de duración, donde vamos a entender por qué quiero que seamos Dorothy. Fíjense que en esta parte, y le voy a explicar porque está en inglés, en esta parte de la película, Dorothy estaba a cargo de un equipo, en ese momento le llamaban calculadoras, que eran personas que realizaban cálculos para los viajes espaciales. Y en ese momento estaban como deployando esta mega computadora de IBM. Y en ese momento era como era algo medio apoteósico decir que iba a funcionar, ¿no? Porque todavía estábamos guiándonos por cálculos que, como ven, se hacían en el pizarrón en esa época. Estamos hablando de viaje a la Luna. ¿Y qué hizo esta tipa Dorothy? Se quedó diciendo, no, la inteligencia artificial no es el camino, no la quiero aprender. Si trasladamos, extrapolamos a lo que pasaba con ella, lo que para nosotros hoy es inteligencia artificial, para ella era esta máquina de IBM. ¿Qué hizo? Se instruyó como líder, entendió qué significaba y después volvió a sus liderados. Y de alguna manera hizo como una especie de bootcamp. Y le dijo, tenemos que saber programarla, porque cuando esto salga, a menos de que querramos quedarnos sin trabajo, fíjense como todas dicen que no. Entonces, creo que el mismo espíritu que tenía Dorothy, o que tuvo Dorothy en su momento, es el que nosotros como Chief Learning Officer tenemos que tener, de empezar a estar a la vanguardia y entender qué es lo que nos sirve, ¿no? Como dice ahí, ver un poquito más allá del futuro. Bueno, ¿y qué hicimos nosotros, no? Como para decir, bueno, pero este tipo está hablando de un montón de cosas, contame algo que hayan hecho ustedes, como para ver qué podemos replicarlo nosotros, ¿no es cierto? Nosotros en Globant tenemos un modelo que llamamos Glover Centric, ¿sí? Glover Centric, ¿por qué? Porque de alguna manera tratamos de poner al Glover en el centro de todo. Cuando un new hire o un empleado nuevo comienza la compañía, se le asigna un mentor y un líder. Y esa es una gran diferencia que nosotros la mantenemos a lo largo del tiempo, y por eso puse en negrita y puse que el mentor es aprendizaje y el líder es performance. Entonces, ¿qué pasa? Durante toda su vida, cada uno de nuestros colaboradores está acompañado de 2 personas, donde potencialmente a una la podemos extrapolar como el jefe formal, el líder, el que de alguna manera revisa la performance o de acuerdo al cargo de esa persona, si cumplió o no con las expectativas. Lo que nos hemos dado cuenta de ese enfoque, de que solamente tenga un líder y ya, es que es muy difícil a veces a mi líder, / mi jefe, / como lo querramos llamar en las organizaciones, decirle que algo no sé o que algo no me sale. Pero cuando sacamos esa jerarquía del medio y ponemos un rol que no tiene que ver desde el punto de vista de reporting, y por eso tiene que ver más con el aprendizaje genuino de ese Glover, ahí la cosa empieza a cambiar. Y ahí es donde dicen, bueno, pero ¿y cuál es la ganancia del mentor? La ganancia del mentor es que potencialmente ese tipo está hoy en un proyecto donde no necesariamente está mostrando skills de compartir su conocimiento, skills de liderazgo. Y si yo veo que un Glover le está yendo muy bien, automáticamente ¿en qué pienso? Que potencialmente tiene un gran mentor. Entonces, también es una ganancia para el mentor y también es el mentor el que es condecorado de alguna manera por los esfuerzos de este líder, ¿sí? Nos apalancamos de un software que tenemos dentro de la compañía que se llama StarMeUp, que nos sirve para ir registrando dentro de este software, digamos, los achievements o los logros que realizó este Glover dentro de su ciclo de entrenamiento, y donde él también puede compartir eso con el resto de la organización. Y acá un poco, sí, donde nosotros nos empezamos a hacer de aliados. ¿Por qué? Porque
en la medida en la que ellos empiezan a compartir o a condecorarse ellos mismos, felicitarse, entre ellos mismos empiezan a salir estos líderes que son elegidos por los mismos colaboradores. O sea, no vino alguien que dijo, vos sos el que tiene más estrellas, ¿no? Porque esas estrellas te las ganaste porque hubieron otras personas que te las dieron. Y ahí es donde empezamos a encontrar nuestras palancas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos saber un montón de cosas, pero los que realmente nos pueden ayudar a el mensaje son estas personas que encontramos por medio de esta app, que nosotros las llamamos Cultural Ambassadors. ¿Y en qué nos ayudó? En un aumento significativo en la retención incluso. Entonces, no solo nos sirve para que el aprendizaje sea más fluido, sino que además ha demostrado de que el Glober o el colaborador se siente querido, se siente de alguna manera parte de la casa. Y bueno, hay estadísticas porque nosotros este producto lo vendemos como software as a service a otras compañías, y ahí están los diferentes datos. No podemos dar nombre a la compañía por cuestiones de confidencialidad, pero como efectivamente se han modificado los valores en la retention de esas personas, y lo que ven ahí como esa red es en realidad el diagrama que la tool te maneja. Entonces, ¿qué pasa? Aquellos puntos que están más desconexos de todos son potencialmente personas que no tienen engage con la organización. Y son a esas personas a las cuales potencialmente tenemos que ir a entender por qué no existe ese engage. Es un tema de la persona, es un tema de que nosotros tuvimos incapacidades potencialmente al momento de comunicárselas, ¿sí? Y ahí, como para terminar, nada, la conclusión definitiva es que la cultura del aprendizaje es clave para adaptarse al cambio. Por más de que tengamos este océano de pececitos dorados, lo que nos ha demostrado es de que si efectivamente el engage va por el lado de que el Glober entienda la estrategia, ve una recompensa clara, tiene un career path definido, y hasta incluso lo que a él le sale muy bien, que quizás es relacionarse con los demás, alguien viene y le pone un nombre y lo felicita con los founders, como esto de llamarlos Cultural Ambassadors, motiva, y motiva muchísimo más que hasta incluso poner plata. Fíjense que en ningún momento dije que hubo un premio de plata. Entonces, nada, quiero que me cuenten qué les pareció, si tienen algo parecido en sus empresas, si di mucha lata, me pasé de 4 minutitos, perdón. Tranquilo, que igual después tenemos un espacio de media hora, los que se quieran quedar para conversar. Abran sus micrófonos. Primero que todo, Justo, muchísimas gracias por aceptar la invitación, a Nuri por traerlo. Ahí tenemos a Nuri Ávila, quien está en pantalla. Nuri fue una de nuestras speakers en Learning Latam, la primera versión del evento latinoamericano que hicimos en Perú el año pasado, y nos compartió una experiencia maravillosa de reskilling, con un reskilling social, que fue lo que me impactó, porque digamos que personalmente me motiva mucho esto. Ellos vienen desarrollando, Nuri viene liderando junto con otras compañías y el gobierno chileno un proyecto muy bonito en donde le enseñan habilidades digitales a personas para optar por nuevas empleabilidades en sus diferentes fases de vida, y nos mostró el impacto que tiene y cómo sí se puede lograr. Nuri, si quieres, cuéntanos un poquito. Sí, y Nuri, sí, quería primero agradecer a Justo por su tremenda presentación. Por supuesto, a felicitarte, Caro, a Cata y a todo el equipo de Learning Latam también por la iniciativa, y entregar un spoiler. Con Justo estamos preparando, porque Globant es una de las empresas que está adherida a talento digital y que están súper comprometidos con impulsar el talento de personas que vienen desde procesos de reconversión laboral, y ya estamos diseñando un proyecto piloto que esperamos implementar muy pronto para atraer más mujeres al área de TI, y también, por supuesto, siempre con este foco social
brindar oportunidades de entrar a la industria digital y acceder a empleos de calidad y, por supuesto, vivir la tremenda experiencia que Globant entrega a sus colaboradores. Así que ahí ya estamos bastante entusiasmados con este proyecto y esperamos que otras empresas en el área de tecnología se vayan comprometiendo con este tipo de iniciativas. Así que queda la invitación, si es que hay más empresas internacionales o nacionales chilenas, que estén interesados en sumarse a Talento Digital para Chile. Y nuevamente felicitarte, Justo, hiciste una tremenda presentación. Muchas gracias. Gracias, Nuri, gracias. No, y fue increíble ver de alguna manera, tocaste muchos temas que creo que en este momento, para muchos de los que estamos acompañando los procesos de aprendizaje dentro de las organizaciones o que lideran al interior de las organizaciones los procesos de aprendizaje, tocaste ciertos temas que son clave, unos que son tendencia y otros que son de core, ¿sí? Si bien ChatGPT es un tema tendencia, y no solamente en aprendizaje, sino que todo el mundo de alguna manera se siente amenazado, como decía, y lo hemos tocado en diferentes conversaciones, es un tema también de core, porque entonces también nos reta a nuestro propio proceso de adaptación y aprendizaje permanente, que era lo que tú decías. O sea, cómo no lo vemos como una amenaza, no lo dejamos a un lado, sino cómo lo adaptamos tempranamente para no irnos en contra de la corriente y lo utilizamos a nuestro favor, más allá de verlo como una amenaza. Y en eso, la invitación, por ejemplo, y lo preguntaban en la charla anterior cuando estaba Alba conversando, le hicieron una pregunta frente al modelo que ella también nos trajo una experiencia, un caso de éxito, en este caso digamos que de aceptar nuevos roles, ¿cierto? Y alguien le hacía la pregunta que cómo le fue con los líderes, que siempre son resistentes al cambio, ¿no? Y yo digo que eso es algo intrínseco al ser humano. Por eso es que tenemos hasta procesos de sistemas de gestión de calidad de manejo de cambio. Es porque al final siguen siendo como algo intrínseco al ser humano. Pero nosotros que estamos dentro de aprendizaje somos que ser como los primeros a hacer como estas adaptaciones tempranas, abrazarlo para luego integrarlo. Porque si nosotros tenemos como esa resistencia, entonces ¿qué queda para el resto de la organización? En la primer día de conferencia decía que una forma importante de entender es que los líderes del aprendizaje o las personas que trabajan en aprendizaje son integradores de todas las compañías, de las áreas de las compañías. Y yo creo que eso es supremamente clave para movilizar. Porque, y ayer nos decía Oscar, y lo mencioné con Alba, que él decía como una formulita, decía cultura, estrategia, más propósitos personales, y nos retaba a convertir las organizaciones en un ambiente para el aprendizaje, y que si más allá de convertir a los colaboradores en aprendices permanentes, convirtiéramos a las organizaciones en aprendices permanentes. Y que imagínate lo grande que es ese reto, pero lo maravilloso que sería el poder lograr que una organización como tal, que dentro de su cultura será un aprendiz permanente como organización, o sea, la sumatoria de todos sus colaboradores. Y estoy muy conectado con lo que nos traías, y nos los traías de una manera explícita. Básicamente nos traíamos el mismo mensaje, pero desde la ejemplificación, y es lo lindo de este tipo de espacios, ¿no? Es como cada persona desde su experiencia, podemos abordar diferentes temas, algunos desde la teoría, otros desde la estrategia, o tú en este caso nos los traes con la práctica, y nos estás mostrando cómo de verdad podríamos hacerlo y convertir las organizaciones con esto que nos muestra en un aprendiz permanente, que es lo que está haciendo Globant a través de esto. Y para cerrar como mi participación y abrir el resto, hablar de la importancia del proceso de las mentorías, ¿sí? Y cómo el gana-gana. Y ahí Catalina ahora que levantó la mano, puede complementar, pero está más que verificado y científicamente registrado que los procesos de aprendizaje, en donde la mejor forma de aprender es enseñar. Entonces, en ese sentido, una de las mejores formas de aprender es enseñar, cuando tomamos el rol de enseñarle a otro. Entonces, esa mentoría, lo que tú decías, no solamente es a quien recibe, entre comillas, el que está siendo mentoreado, el que recibe el beneficio, sino yo como mentor también
cómo estoy reforzando mis conocimientos a través de compartirlo con el otro. Entonces, súper ganador esa estrategia, totalmente de acuerdo, y muchísimas gracias justo por la participación. Me voy supremamente inspirada y con tips para trabajar con ChatGPT. Sí, me encanta todo lo que nos contaste. De hecho, yo iba poniendo como aportes ahí en el chat porque estaba acá tomando nota, súper juiciosa. Quiero resaltar varias cosas que hablaste, que yo hablo mucho desde los procesos de aprendizaje, el tema de la atención y el multitasking. Yo creo que es algo cultural que hoy tenemos y hoy creemos que somos más productivos entre más hacemos. Desde la neurociencia eso ya está demostrado que no es así, que nosotros podemos dividir nuestra atención, pero probablemente seamos más lentos y menos efectivos. Entonces, me encantó que tocaras ese tema porque en aprendizaje es uno de los grandes problemas. Empezamos a hacer un curso, pero nos ponemos a responder el celular o a responder mail, y uno sabe que realmente o estás allá respondiendo el mail o estás acá aprendiendo, ¿cierto? Entonces, me gustó que lo conectaras, y cuando empezaste a hablar del tema de inteligencia artificial, es un tema que incluso ayer estaba con una empresa de tecnología que por ahí estaban los líderes también en esa conferencia, y hablábamos del poder de todas estas herramientas, y no quiere decir que nos van a quitar el trabajo. Tenemos antes nosotros es que aprender a potencializarlas, y el poder de las preguntas es fundamental, porque es que esta herramienta sirve si tú le sabes preguntar. Entonces creo que es una de las habilidades que tenemos que desarrollar. Yo no sé cómo se llamará en el futuro, comunicación con la tecnología o comunicación con la inteligencia artificial, porque mira el ejemplo que tú nos ponías tan chévere, como ¿cómo hago eso en HTML? Y pum, y salía. Pero eso hay que saberlo hacer, ¿cierto? Para poder obtener los resultados que buscamos. No, yo creo que acá hay una realidad que muchas veces nos termina pasando, y hasta incluso nos termina pasando en las relaciones humanas. Porque, ¿qué pasa? Vamos a suponer de que Nuri es mi proveedora de, no sé, potencialmente incluso de comunicaciones. Y vamos a suponer que le digo lo mismo que le dije a ChatGPT, que le digo, quiero que me hagas un mensaje para mandar a mis colaboradores siguiendo los lineamientos de la empresa. ¿Y Nuri qué va a hacer? En base a lo que yo le comuniqué, va a tirar una posible solución. Ahora, no necesariamente de entrada la primera solución que me da Nuri era lo que yo idealicé en mi cabeza. ¿Por qué? Porque tengo seguramente sesgos en la forma en la cual yo me comunico hacia el exterior o comunico mis ideas. Entonces, potencialmente el modelo final va a ser una iteración o un ida y vuelta con Nuri, donde me va a decir es este, y le va a decir, no, hay que cambiarla acá, tal cosa, y entendiendo de que eso sucede con un humano, tenemos que trasladarlo o extrapolarlo a la inteligencia artificial. No es ni siquiera que tenemos que ser tan expertos, no, tenemos que entender de que no nos va a tirar al toque la solución, tenemos que iterarla. Nos va a dar una solución y decir, perfecto, pero ¿sabes qué? Cambiar esto de acá. Ahora me gustaría esto. Ahora tal cosa. Y lo bueno es que llegamos a un punto en el cual, como pueden retroalimentarse del contexto, en definitiva, después de largas iteraciones, yo tengo mi producto final. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a decir, no, lo que pasa es que como a una persona no le quiero hablar. Oh, no, si es inteligencia artificial, me tiene que tirar al toque. Sí, bueno, pero tampoco es adivino el tipo, ¿no? Entonces... No, y al final la inteligencia artificial es un reflejo de nosotros, ¿no? O sea, y chévere lo que comentas, así como nosotros, para poder llegar a una conclusión, no sé, en un brainstorming o como sea, vamos a tener múltiples iteraciones, múltiples participaciones, y se nos olvida que al final el software es un reflejo de cómo nosotros construimos eso. Y tienes toda la razón, es hablarle como le hablaría a una persona, porque es el reflejo de aquella persona que lo programó. O sea, el algoritmo no viene de la nada, eso no fue como por generación espontánea, viene de un proceso de construcción de múltiples personas, ¿no? Y de ahí se ve el resultado, y estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Y acá solamente como para terminar, les quiero mostrar esto.
Claro, en un principio, cuando empecé esta charla, que quería tratar de como ver para dónde la encaminaba, le digo que actúe como un Chief Learning Officer y le pregunté qué tópicos serían interesantes para ti en estos tiempos, enuméralos y si puedes coloca la fuente sobre la cual te basas. Le pedí 10. Entonces me tiró un par de tópicos. Entonces, de alguna manera yo decía, puede ser de que exploren estos tópicos para mi charla. Después le dije que me incluya desafíos. Después le dije que actúe como un charlista de TED, que siga las recomendaciones de Nancy Duarte, que para mí es una tipa que tiene un framework muy bueno al momento de narrar una historia, que hoy decía Ricky, ¿no? Y le dije de que el mensaje principal que tenía que quedar en la charla era que sin cultura no somos nada. Le dije que agregue ciertos conceptos, le dije que vea el tema de también la sobreexposición de estímulos y que como sucede en los peces dorados que en menos de 9 segundos pierden la atención. Y le sugerí un título de la charla y le digo, quiero que consideres todos los tópicos que también me dijiste antes. Entonces me dice, hola, me encantaría ayudarte. Y entonces me empieza a decir, bueno, en base a lo que hace Nancy, podríamos estructurar tu charla de esta forma, con una introducción, con un problema, con una solución, con desafíos y con una conclusión. Entonces yo le digo, perfecto, pero fíjense, esto es lo que voy, que no es que salió de una sola pregunta y chao, fue una serie de preguntas. O sea, después le dije, perfecto, ahora quiero que me ayudes a armar las slides y quiero que me digas en cada una de esas cómo lo vamos a hacer, qué va a estar en tal cosa, y ahí me dice, bueno, en la Live 1, me dice qué imagen tengo que poner, qué título tengo que poner, qué subtítulo. Entonces, nada, de vuelta, acá hay que empezar a sentarse y a jugar, como si fuera que somos unos niños, ¿sí? Pero mira justo que al final el miedo de la gente es que lo reemplace. El resultado de la charla, por lo que estás mostrándonos, es un reflejo más allá de ChatGPT, es un reflejo tuyo. Porque quien está liderando y dirigiendo el proceso no es ChatGPT, él simplemente funciona como un asistente o facilitador, ¿sí? Es un reflejo de ti, de tu forma de pensar, de tu referenciación, de tus directrices y de tu liderazgo, ¿sí? Que es lo que yo quiero que la gente se vaya. Y yo, por ejemplo, y es algo que nos pasa en todos los contextos sobre lo digital. Y por ejemplo, como los que somos padres, muchas personas, cuando yo fui mamá hace 6 años, eran súper renuentes, estaban, no pantallas, no sé qué. Yo soy súper naturalista también, pero con el tiempo me di cuenta y tengo una niña súper digital y papá y yo trabajamos en la era digital. Era imposible que ella no tomara el computador, la tableta y demás. Entonces, más allá de la prohibición, la negativa y la renuencia a la utilización de la niña o nuestros colaboradores o ChatGPT, por tal contexto, es cómo yo canalizo eso, así como tú lo hiciste con ChatGPT, para cosas positivas. Entonces, ahí entra la curaduría. Ay, ¿qué estás viendo? Involucrarse. ¿Qué estás viendo? No, que estoy viendo esto. Mira, ve, yo vi este programa, ¿te gustaría verlo? Entonces, no le quito al niño, sino que le sugiero otra cosa y lo influencio para que lo utilice de manera positiva. Reviso, le presento, ella aprendió aritmética básica con un juego de dinosaurios, sumas y restas, lo que hablaba de gamificación. Entonces, es eso, integrarlo desde el inicio y verlo como un aliado y una herramienta y no como el todo, que es lo que yo creo que lo que nos pasa mucho entre las organizaciones, es que se enfocan, es como lo pasaba con los LMS. Es que yo necesito un LMS para poder hacer el proceso de formación dentro de la organización. No, tú no necesitas un LMS. Tú necesitas una estrategia de aprendizaje con herramientas y encuentras después de esa estrategia las herramientas que faciliten la implementación. Ahí están las tecnologías. Pero es lo mismo, o sea, en este caso tú tienes claro lo que tú tenías en tu cabeza, lo que querías. Lo que hiciste fue con un asistente tecnológico llevarlo a que llegara un resultado final, y es lo que quiero que la gente entienda de la renuencia a las tecnologías. Al final son una herramienta más. Un martillo o ChatGPT es una herramienta, ¿no? Exacto, o sea, y en definitiva, en algún punto, como bien dijiste, Caro,
si esto yo lo traducía quizás hace unos 5 años atrás, donde no teníamos esta tecnología, probablemente hubiese llegado al mismo resultado, porque como bien dices, uno es el que maneja, pero la diferencia está en, como yo le decía a Nuri, yo me tomé una noche para hacerlo. Potencialmente sin esto no hubiese dejado hasta la última noche para hacerlo. Pero hoy soy consciente de que puedo acceder a este superpoder y sé las capacidades que este superpoder me da. Y eso es un poco lo que me gustaría que ustedes como líderes de aprendizaje puedan empezar a pensar a partir de ahora. ¿Qué cosa de lo que estoy haciendo en mi día a día puedo potenciar o no con inteligencia artificial? Muy bueno el mensaje, justo. Yo de verdad quiero agradecerte por aceptar la invitación, a Nuri por ponernos en contacto, es nuestra embajadora chilena, que la queremos profundamente y sé que vamos a hacer unas alianzas muy lindas entre los dos países que estamos muy apasionados por estos temas de aprendizaje. Entonces, quiero agradecerte por aceptar la invitación, por estar aquí, por compartirnos todo tu conocimiento. Ya estás en la comunidad, entonces qué rico seguir conversando. Por ahí me estaban escribiendo en el privado, Cata, necesitamos que en la comunidad empecemos a hablar más de estos temas. Entonces vamos a seguir hablando de estos temas que tanto nos gustan y cómo los podemos potencializar. Gracias por abrir esta puerta, gracias por compartir tu conocimiento, valoramos muchísimo. Y a Nuri, pues gracias obviamente por toda la gestión y el acompañamiento en Chile. Hay que agendar la tertulia sobre el uso de ChatGPT y el direccionamiento para uno de estos martes. Total. Bueno, un placer. Gracias Nuri, ya gracias Justo y a todos los que se quedaron a la conversación, muchísimas gracias.